En 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Este mes es el mes de la juventud, o sea que nos toca hablar sobre los jóvenes y hemos hablado sobre Antiguo Testamento. Algunos jóvenes, es que hay tantos líderes en la Biblia que debemos de tomarles como ejemplo para nosotros. Una cosa importante, el domingo pasado se habló, me parece que era José, o Jacob, se habló sobre Jacob, cómo él como joven se mantuvo firme a pesar de las adversidades de la vida. Hoy vamos a hablar sobre Timoteo. Y vamos a hablar de Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, que la Biblia dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Nada más ahí ese versículo, nada más esa línea. Debemos, no sé si ¿se leyeron la Biblia? En la hora del culto, ¿leyeron la Biblia antes de los anuncios? ¿Quién leyó la Biblia? James. Francis leyó la Biblia. Ahora fíjese bien, se leyó todo esto. Pero el mensaje habla sobre esto, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermano, fe verdadera. Jóvenes, necesitamos en nuestra iglesia jóvenes de valor, jóvenes que piensen en sí mismos como personas importantes, jóvenes que piensen en sí mismos como personas que valen mucho ante los ojos de Dios. Quizás los padres cometemos los errores muchas veces de menospreciar a nuestros hijos, de maltratar a nuestros hijos, de avergonzar a nuestros hijos, de humillar a nuestros hijos. Y muchas veces cuando el papá está enojado, maldice al hijo. Y la madre cuando está enojada, maldice al hijo. Y no son los hijos, hermano, la razón por la cual nosotros debemos de descargar nuestro coraje o nuestro odio contra ellos. Los hijos son un regalo de Dios, de acuerdo con la Biblia en el Salmo 127. Ahora, algo importante es que el hijo no es para que tú descargues todo tu coraje en contra de él y lo maltrates como si fuera un animal o una cosa. Una situación importante en la Biblia es el ejemplo que nosotros tenemos de Timoteo, porque Timoteo es el hijo espiritual del apóstol San Pablo. Por eso, 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 2, el apóstol San Pablo dice, a Timoteo, amado hijo. Entonces, Timoteo fue el hijo espiritual del apóstol San Pablo. Se cree, de acuerdo con los estudiosos de la Biblia, que Timoteo fue convertido al Evangelio en el primer viaje del apóstol San Pablo en esa área de Iconio, Listra y Derbe, lo que es Turquía hoy en día, y es donde el apóstol Pablo fue apedreado y fue dejado por muerto por los líderes religiosos judíos de aquel primer siglo. Esto lo puede ver en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 5. Algo importante es que en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo vuelve a pasar por esas iglesias para confirmar la fe de los primeros cristianos y de ahí encontró a Timoteo y lo trajo con él. Entonces vemos que el apóstol San Pablo, esta es la última carta que el apóstol San Pablo escribe estando en la cárcel y esperando ser ejecutado, ser decapitado por Nerón en el año 70 después de Cristo. Y esta es la última carta que él escribe a Timoteo. Y en esta carta él dice, doy gracias, el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto quiere decir que Timoteo vino a ser un hijo espiritual para el apóstol Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo, cuando entrenó a Timoteo, lo envió a Éfeso para que entonces
Timoteo viniese a ser el pastor en la iglesia de Éfeso, una iglesia muy importante en la que el apóstol Juan, que escribe el cuarto evangelio, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, entonces él era el pastor en ese tiempo y fue llevado a la isla de Patmos donde él murió. Ahora, el joven Timoteo tomaba su lugar ahí en Éfeso, y algo importante ahí, hermano, es esto. Pablo aconseja a Timoteo cómo vivir la vida cristiana, cómo ser un líder respetado, a pesar de que él era joven. La Biblia no dice cuántos años tenía, posiblemente tenía 30 años o menor de 30 años, porque la edad para empezar a ministrar para un judío, de acuerdo con la palabra de Dios, era de 30 años. Por eso cuando Jesús fue bautizado era de 30 años. Cuando Jesús empezó a predicar era de 30 años, Lucas 3:23. Algo importante en esto es que Timoteo era joven y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, amado hijo. Hermano, qué importante es que tú en tu casa, tus hijos, sean unas personas que tú puedas entrenar para llevar adelante el trabajo de la iglesia, el ministerio del Señor Jesucristo. Pablo, como padre espiritual de Timoteo, lo prepara, lo equipa, le da ánimo, le da orientación. Y hermano, nosotros en esta iglesia queremos que todos los jóvenes que hay en nuestra iglesia y los que están creciendo, que hoy son adolescentes, ellos puedan ser jóvenes de valor. Que cada joven en esta iglesia mire a esta iglesia como la casa de Dios, pero como el centro de capacitación espiritual para llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios. Que no miren a la iglesia como un centro de recreación, como un centro de entretenimiento, sino que la iglesia sea como un centro de capacitación espiritual para que tú aprendas la Biblia y la lleves a los otros que no la conocen. Que hay mucha gente que es religiosa, pero no conoce la palabra de Dios. Hay gente que vive toda su vida como una persona muy religiosa, pero no vive y no conoce la palabra de Dios. Ahora, algo importante aquí es lo que dice el apóstol San Pablo en este versículo número 5. Él dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y hoy en día en nuestra iglesia, como sin lugar a dudas en muchas otras iglesias, necesitamos jóvenes que sean sinceros. No jóvenes que tengan una fe fingida. Una fe fingida quiere decir una fe hipócrita. Hoy en día en nuestras iglesias necesitamos jóvenes que se vistan correctamente, que hablen correctamente, que vengan a la iglesia con una mente y un corazón dispuesto a agradar a Dios. No venir a la iglesia porque los trae su papá o su mamá. No venir a la iglesia porque tienen que cumplir con la religión. No venir a la iglesia porque es un deber que tienen que venir. No. Debes de venir a la iglesia con tu mente y tu corazón dispuestos a alabar y a glorificar el nombre de Dios, porque a través de la alabanza y la adoración del mensaje es como tu vida espiritual puede crecer, es como tu vida espiritual se puede fortalecer y es como tu vida espiritual puede estar más fuerte en medio de cada problema, de cada desgracia, de cada necesidad. Es la única manera, mi hermano, que viniendo a la iglesia te alimentes espiritualmente para que puedas tú ser una persona de fe no fingida, no hipócrita, no falsa. Hay en nuestras iglesias mucha gente que tiene una fe falsa porque no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Conocen la religión, conocen las reglas y el sistema religioso, pero el corazón está vacío. Es muy importante que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Salvador personal, tú vas a tener un cambio en tu vida. No porque tú haces el cambio en tu vida, sino porque el poder de Dios cambia tu vida. Es muy importante entender el poder de Dios en tu vida, no la religión. La religión no te va a hacer ningún bien algunas veces. La religión no te va a hacer ningún cambio en tu vida. Pero el poder de Dios es el que va a cambiar totalmente tu vida, tu manera de pensar y tu manera de vivir y tu manera de actuar. Mira lo que dice la Biblia. La fe no fingida que hay en ti. Quiere decir que el apóstol Pablo conocía muy bien al joven Timoteo. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba depositando toda su confianza en el joven Timoteo. Qué importante es que yo como pastor pueda depositar toda mi confianza en ustedes, como líderes de esta iglesia, como miembros de esta iglesia. Que al momento que yo tenga que salir, al momento que yo no pueda estar por alguna razón, yo pueda confiar que la iglesia sigue caminando,
que puedo confiar en los líderes que son ustedes, de que la iglesia sigue caminando. Qué importante es confiar en ustedes, el pastor confiando en la iglesia. Hay pastores desafortunadamente que no toman ni un día de descanso durante el año porque no tienen confianza en sus miembros de que quién va a dirigir la iglesia en caso de que no esté él. O si se enferman, no quieren enfermarse el domingo porque quién va a dirigir la iglesia si no están ellos. No, hermano. Yo espero que cada uno de ustedes tome el ejemplo del apóstol Pablo con Timoteo. Timoteo llega a ser el hijo espiritual del apóstol San Pablo y le encarga, lo entrena, lo capacita para el trabajo en el ministerio. Una cosa importante es esto. Pablo vio en Timoteo la fe verdadera, por lo cual lo anima y lo motiva a ser una persona de fe y una persona sincera. Y le dice que la vida cristiana tiene problemas. No es fácil, es difícil, pero con la ayuda de Dios y el poder de Dios puede ser una vida llevadera. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 3, la Biblia dice, Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 3, la palabra de Dios dice, tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y qué dice el versículo 3? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Otra cosa importante es que en la vida cristiana, jóvenes, se sufre, se batalla. ¿Por qué se sufre? Porque tenemos la burla y la crítica de los amigos y las amigas. Y qué triste es que los jóvenes de nuestras iglesias, a pesar de que tienen amigos que se burlan, que se critican, los critican por ser cristianos, por no ir a las discos, por no ir a bailar, por no fumar, por no usar droga, que se burlan de los jóvenes cristianos porque no se visten con la minifalda o con el tipo de moda que hay, el tipo de peinado de moda que hay, se burlan, los critican, los juzgan, los maltratan. Estos jóvenes cristianos ahí están, siguen con esa clase de amigos tan perversos, tan corruptos, siguen cargando con esa bola de amigos mentirosos, falsos, que los quieren cambiar, sacar de la iglesia, sacar de Cristo para cambiarlo al pecado. Hermano, la vida cristiana se sufre, porque no es fácil dejar la clase de amigos, la clase de vida que llevaba sin Dios y sin esperanza. Pero cuando estás en Cristo, tienes que sufrir, porque te tienes que mantener firme en luchas y en pruebas para seguir adelante al Señor Jesucristo. En la vida cristiana hay desánimo, hay tristeza, hay enfermedad, hay dolor, hay falta de dinero, falta de trabajo, problemas en la familia, problemas en la mujer, en el hombre, problemas en los hijos, problemas en las escuelas, problemas en el trabajo. Pero cuando tú te mantienes firme, sin caerte para un lado o para otro, el poder de Dios te va a sostener para darte la victoria. Por eso el apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo y le dice, sufre penalidades. Nunca le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, la vida cristiana es muy fácil, muy bonita, vas a tener dinero, vas a tener cosas materiales, nunca te vas a enfermar, nunca te va a faltar nada, siempre vas a tener muchas cosas. Nunca dice en la Biblia eso. La vida cristiana se sufre. El que es cristiano va a estar dispuesto a sufrir. El que no es cristiano no está dispuesto a sufrir. Quiere las cosas fáciles, quiere llamar la atención, quiere sentirse importante, quiere ser alguien que la gente lo mire y que la gente le dé mucha importancia. Mi hermano, a Cristo Jesús nadie le dio importancia. A Cristo Jesús lo siguió la gente convenenciera porque le dio de comer. Y él le dijo a los discípulos, cuando Pedro le dijo, Cristo le dijo a la gente, ustedes me siguen porque lo doy de comer y porque lo sano. Y la gente se empezó a ir. Y Pedro le dijo, Señor, pero qué cosas has dicho. Mira, la gente se está yendo. ¿Y qué le dijo Cristo a Pedro? Y si ustedes se quieren ir, también se pueden ir. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.